al 37. Hechos 4, 32 al 37 dice así la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estamos en el libro de los Hechos y hemos avanzado hasta este capítulo, el capítulo 4. Tuvimos una gran pausa y ahora retomamos con esta serie. Y básicamente quiero hacer un breve resumen de lo que ha ido pasando a lo largo de estos 4 capítulos anteriores. Vemos que en el capítulo 1 el Señor Jesucristo resucitado se aparece a los discípulos y les comisiona y les dice que ellos deben aguardar, no deben salir de Jerusalén, sino que tienen que esperar a que reciban desde lo alto el Espíritu Santo. Solo por medio del Espíritu Santo ellos iban a poder ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De alguna manera, esas palabras del Señor Jesús nos muestran el propósito que el Espíritu Santo inspira en Lucas. Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Podríamos decir que el libro de los Hechos es la segunda parte del Evangelio según Lucas. Continúa la historia que Lucas concluye en su Evangelio, en su experiencia y todos los antecedentes que él recopila, y continúa en el libro de los Hechos. Y podríamos decir que a diferencia de los demás evangelistas, Lucas tiene una mirada o hace un esfuerzo un poco más histórico en poder recabar información entre lo que fue lo sucedido durante el ministerio del Señor Jesucristo, pero también durante lo que acaeció en la época de los apóstoles y posteriormente en lo que corresponde al ministerio del apóstol Pablo. Bueno, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estos acontecimientos, y el bosquejo del libro de los Hechos precisamente es eso: cómo el Evangelio se predicó con poder en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En los primeros capítulos vemos cómo el Espíritu Santo obra en Jerusalén. Luego, en el capítulo 9 y 10 vemos cómo obra en Samaria. Y después, posteriormente, el apóstol Pablo recorre Asia, Macedonia y todas aquellas ciudades y poblados que correspondería a lo último de la tierra. Vemos cómo el Espíritu Santo llega e irrumpe en una festividad popular, una de las 3 festividades más importantes para los israelitas de esa época, la fiesta de Pentecostés, la cual sucedía 50 días luego de la Pascua, y en ese momento el Espíritu Santo irrumpe con poder. Las personas que estaban reunidas ahí fueron llenas de él, y en ese momento aquellos que habían huido, aquellos que habían renegado del Señor, se convierten en testigos, y comienza de esa forma un mover del Espíritu Santo en la iglesia. Amados, no hay mover de la iglesia sin el poder y la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se fue, el Señor Jesucristo ascendió después de 40 días de haber resucitado, y luego de esos 40 días, Él asciende, pero Él dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a dejar con ustedes un consolador. Y un consolador, esa expresión griega hace alusión a alguien que se para al lado de otra persona para acompañarle. De hecho, esa expresión consolador es la misma que se empleaba en el ámbito legal para referirse a un abogado, alguien que te acompaña en un litigio. Esa es la palabra que se traduce al español como consolador. De manera que el Espíritu Santo era la promesa que el Señor Jesucristo había dejado a los apóstoles para que
ellos sintieran su compañía. Él no estaba presencialmente con ellos, pero por medio del Espíritu Santo ahí se encontraba. Hermanos, no hay vida de iglesia sin la obra del Espíritu Santo. La iglesia local, la iglesia universal se moviliza por el poder del Espíritu Santo. Vimos que en una oportunidad iba Pedro y Juan, dos caras de la moneda. Uno había negado al Señor, otro había sido fiel hasta el final. El único discípulo en acompañar al Señor hasta la cruz fue Juan. Y vemos las dos caras de la moneda, el que le negó 3 veces y el que nunca lo abandonó. Pero juntos, restituidos y unidos por la obra y el poder del Espíritu Santo en sus vidas, van un día al templo, una tarde, y se encuentran con un hombre cojo de nacimiento que nunca había caminado, y estando ahí, el Espíritu Santo lo mueve a misericordia, y cuando este hombre extiende la mano, ellos le dicen: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, ponte de pie. Y eso provocó que el poder de Dios se moviera en ese hombre y ese hombre pudiese ponerse de pie. Esto causó un gran revuelo dentro de los líderes religiosos de la ciudad y también de las personas. No sabían lo que estaba sucediendo, y estos mismos que estaban en contraposición al Señor Jesucristo ahora se declaraban enemigos públicos de los discípulos del Señor Jesús. Los tomaron presos, los amenazaron y les dijeron que no predicaran a nadie más en el nombre de Jesús. Bueno, posterior a eso nos encontramos que los apóstoles salen de ese lugar y en vez de acobardados callar, van, se reúnen con los hermanos quienes le estaban esperando y juntos oran a Dios pidiendo denuedo, pidiendo valentía para poder seguir anunciando el evangelio, seguir anunciando el mensaje del reino de los cielos. Y eso fue lo que sucedió. El lugar se remeció de nuevo, vino un remesón, un terremoto, y todos nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó. Ahora, este texto que acabamos de leer viene inmediatamente después de esa llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, llena la iglesia y comienza con este segmento que acabamos de leer de los versículos 32 al 37. Hermanos, el sermón de esta mañana tiene por título La doctrina de juntar y repartir. Así se llama esto, la doctrina de juntar y repartir. Y conforme a estos pasajes que hemos leído, vamos a ver 3 puntos importantes. 3 puntos importantes, amados. En primer lugar, la comunidad y la unidad de la iglesia local. Eso es lo primero que nosotros nos encontramos en estos versos, la comunidad y la unidad de la iglesia local. En segundo lugar, nos encontramos con la generosidad de la iglesia local. La generosidad de la iglesia local. Y en tercer lugar, el testimonio de la iglesia local. Esto es lo que hace Dios, hermanos, cuando obra en medio de un pueblo, cuando obra en medio de personas. Él hace algo que parece ser contradictorio: juntar, unir y repartir. Parece ser contradictorio, pero vemos que la obra del Espíritu Santo dentro de una iglesia local es eso. Ahora es fácil para nosotros de pronto considerar todas estas palabras y verlas como algo que sucedió en un momento en específico y que evidentemente no tiene nada que ver con nosotros el día de hoy. Pero ciertamente, aunque lo he dicho muchas veces, el libro de los Hechos no es un libro prescriptivo, sino que es un libro descriptivo. El libro de los Hechos no nos muestra lo que tiene que suceder sí o sí. El libro de los Hechos nos muestra lo que sucedió en una oportunidad en específica. Nos describe el mover, el poder y el actuar del Espíritu Santo en la iglesia de ese tiempo. Pero no dice que toda la iglesia a lo largo de los años tiene que pasar por esas mismas cosas que la iglesia de Jerusalén pasó en aquella oportunidad. Entonces tenemos que tener claro eso primero que todo. El libro de los Hechos, salvo en aquella oportunidad donde hay un mandamiento, una ordenanza expresa por parte del Señor, ahí sí es prescriptivo, es decir, hay una orden y todos los cristianos tienen que cumplir con la orden del Señor. Pero cuando no, solamente nos está mostrando acontecimientos.
Y eso es una descripción de cosas que sucedieron en una época. Por eso, hermanos, tenemos que saber aquello, porque si no, estaríamos esperando que en cualquier momento venga un terremoto aquí y nos llenemos todo del Espíritu Santo. Ahora, ¿eso puede pasar? Sí. ¿Por qué no? Dios es poderoso, Dios es soberano, Él lo puede hacer como y cuando quiere. Pero no significa esto que porque haya sucedido así, tiene que pasar en todos los lugares. No, Dios soberano obra, Dios soberano opera conforme a su voluntad. Entonces, esto es lo que tenemos que entender primeramente. Ahora, pese a que hay cosas que son descriptivas en el libro de los Hechos, hay principios importantes que son el motor para la iglesia, no solamente en esa época, sino también el día de hoy para nosotros. Y esto es lo primero, hermanos míos, que vemos acá. La comunidad y la unidad de la iglesia local. En una época tan individualista, en una época donde, como decíamos en el sur, cada uno mata a su piojo. Más al sur se dice cada uno mata a su toro. Acá no sé cómo se dice. ¿Igual? ¿Toro o piojo? Ah, ya. Sí, allá cada uno se mata a su piojo. En una época tan individualista, la verdad es que el que hablar de comunidad y unidad es algo que de pronto puede sonar contradictorio. Y eso es, honestamente, algo que de alguna manera el mundo intenta imponer, pero que no le resulta. No resulta. Porque el modelo del mundo busca comunidad y unidad, pero para la autoexaltación. A diferencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, que busca comunidad y unidad para la gloria de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento una muestra de cuando los hombres quieren unirse con un propósito. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 11, cuando se habla de la Torre de Babel. Ahí vemos cómo los hombres se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para construir una gran torre y para hacerse de un nombre, para que Babel fuese conocida y que, de hecho, Babel, de ahí viene Babilonia. Babilonia Babel es la única ciudad o pueblo que aparece en Génesis y aparece en Apocalipsis. Porque Babel, el término Babel habla de confusión. Cuando el hombre, ser humano, conforme a su propia voluntad, trata de confabularse, de unirse para su propia gloria, lo único que se causa ahí es confusión. Pero cuando Dios obra, perdonando, salvando, rescatando, cuando Él hace eso, Él lo hace con un solo propósito, y esa es la gloria del nombre de Dios. Y esa es la gran diferencia. Dios nos llama a ser una comunidad. A ser una comunidad. Leo el versículo 32, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Hechos 4:32 dice: la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Queridos, este mismo concepto ya lo habíamos visto anteriormente. En Hechos capítulo 2 decía que ellos permanecían y oraban unánimes, se mantenían unánimes juntos. De manera que estos conceptos son fundamentales para comprender el corazón de una iglesia local. Hermanos, un alma, un corazón, un pensamiento. La unidad de la iglesia, querido, nos lleva a entender que en realidad somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Todo es de Él. Somos de Él. De manera que todo lo que tenemos es de Cristo y todo lo que es de Cristo es de los que le pertenecen. Ese es el corazón de lo que nosotros estamos viendo acá. Queridos, de verdad que muchas veces el concepto de la comunión, y lo hablábamos la semana pasada, del pertenecer a una iglesia local, es algo que no se ha entendido todavía en este tiempo. Hay muchas personas que simplemente se conforman de pronto con ver un video, ver una transmisión online de una iglesia y pensar que son parte de esa iglesia sin estar ahí. Hay un pastor amigo que siempre dice:
la iglesia es esencial, la iglesia es presencial. Porque no podemos ser iglesia si no estamos juntos. No podemos ser iglesias a distancia. Así como se puede estudiar a distancia, sí, pero no se puede ser iglesia a distancia. Porque hay algo especial, hay un mover de Dios especial en la unidad. En la unidad. Y ¿saben qué? El hecho de unirse con otras personas, de tener comunión con otras personas, no es para nada fácil. Sobre todo entendiendo que cada uno de los que estamos aquí tiene intereses y fines diferentes. Hay algunos, por ejemplo, que les gusta Colo-Colo, otros les gusta la Católica, otros les gusta la Universidad de Chile. Unos van por Real Madrid, otros van por Barcelona. A unos les gusta, de pronto, tiene cierta tendencia en sus gustos deportivos, a otros les gusta otra cosa. ¿Cómo es posible que personas tan distintas tengan algo en común o se junten por algo? Eso es difícil, eso es complicado. Y eso no es algo que naturalmente nosotros queremos. Pero saben, amados míos, es algo que necesitamos. Es algo que necesitamos. El pertenecer a una iglesia es fundamental para el crecimiento de los santos. La iglesia no es el lugar donde los santos se vienen a encerrar en cuatro paredes. La iglesia es el lugar donde los santos vienen a prepararse. Es el centro de capacitación para la misión afuera. ¿Cómo vas a tener o vas a llevar a cabo la misión afuera si no eres capacitado puertas adentro? El problema es que muchas veces la iglesia se concentra tanto en sí misma que lo único que le preocupa es el crecimiento interno. Y está enajenado de lo que está pasando afuera. Y hay otros que dicen, no, esto no debe ser así, no debemos encerrar a Dios en cuatro paredes, así que vive afuera, pero nunca están dentro. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo enseñar de Cristo si yo no soy enseñado de Cristo. Yo no puedo discipular si yo no soy discipulado. La gran comisión, hermanos, la primera parte que aparece en Marcos capítulo 15 dice, por tanto, id a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso dice Marcos 15, pero esa es una parte de la misión. La gran comisión explicada en detalle dice en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. ¿Cómo voy a ser discípulo si yo no soy discípulo? ¿Cómo voy a enseñar si yo no soy enseñado? Y por eso la iglesia local es fundamental, la iglesia local es esencial. Y algo que es muy fundamental dentro de la iglesia local es precisamente la unidad. Miren lo que Jesús, nuestro Señor, dijo en Juan 17, 22 al 23. Esto está en el contexto de lo que se conoce como la oración sumo sacerdotal del Señor. Él se encuentra en el contexto de la última cena, está en su última noche con sus discípulos, Él está orando al Padre. Y miren lo que dice este versículo 22 y 23 de Juan 17. Dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Y aquí viene, hermanos, lo tremendo. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Aquí hay algo tremendo que tristemente no hemos entendido, que tristemente no hemos asimilado. Queridos, la unidad es una evidencia de que Cristo nos ha salvado y que Cristo nos ha llamado. ¿Saben una cosa? Unidad no es lo mismo que uniformidad. Esto lo he dicho muchas veces, pero es cierto. A veces se piensa que la unidad viene de la uniformidad, pero no es así. Somos todos diferentes, todos somos distintos. Lo que Dios pide de nosotros no es uniformidad, sino que es unidad. Fíjese lo que Pablo le pide a los filipenses en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Él dice lo siguiente, Filipenses 2, 2. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir,
conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Eso es lo que nos pide Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y es complejo, porque en una época como la nuestra, si algo cuesta realmente es ese concepto de la unidad. Ocuparse por el que está al lado, preocuparse y trabajar en ello. Y es increíble porque pese a todos los versículos que hemos visto, que el Señor nos dijo que somos uno, que el Señor nos habla por medio del Espíritu Santo a través de Pablo y nos dice que debemos estar unánimes, que debemos tener el mismo sentir, pese a todas esas cosas, es sumamente complejo lograr la unidad dentro de la iglesia. E inclusive la unidad dentro de la iglesia local. No estoy hablando de la unidad en la iglesia universal, porque eso es complejo. Eso es complicado, dirían los americanos. It's complicated. Es complicado, ¿por qué? Porque cada iglesia tiene una corriente teológica, tiene una inclinación hacia algo. Entonces es complejo tener unidad en medio de esa diversidad. Sin embargo, en la iglesia local debería existir esta unidad. Debería existir esta unidad. Y aquí está el punto. ¿Cómo podemos lograr esa unidad? Y la raíz de entender nuestro problema es que la unidad no la podemos crear artificialmente nosotros, sino que la unidad proviene de Dios. Es Dios el que puso un corazón en estas personas. Es Dios el que puso el mismo sentir. Y es ese el punto. Es ese el punto. Una de las cosas que más se alegan, y yo lo he escuchado, hermanos míos, a lo largo de toda mi vida cristiana, ya van como 20 años, y la verdad es que siempre, o no siempre, pero el 99% de las veces he escuchado esto con respecto a una iglesia local. Lo que pasa es que en esa iglesia no hay amor. He escuchado eso siempre. En esa iglesia no hay amor. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces que cuando la iglesia está avanzando, está creciendo, hay algunos que de pronto tienden a soltarse, son más débiles, no tienen la misma madurez o vienen situaciones en la vida que tienden a retrasarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que en algunos contextos se da que aquel que no anda al ritmo simplemente se pierde y queda atrás y se va quedando en el camino. Y eso es triste, pero es real. Es real. Por otro lado, tenemos la idea de que lo que debería esperarse, ¿cierto?, es que todos estemos preocupados de todas las personas que asisten a la iglesia y que tengamos una preocupación genuina, que los llamemos por teléfono, que los vayamos a visitar, y eso sería maravilloso e ideal. Pero tenemos que entender una cosa también. La Biblia nos llama a tener misericordia y compasión de aquellos que de pronto tienen un aprendizaje más lento. Es labor no solo del pastor, sino de todos los miembros poder apoyar y animar a los que se están desanimando. Pero una cosa es eso y otra cosa es retroceder por personas que tristemente han decidido quedarse atrás. Y ese es el problema. El corazón del pastor, el corazón del miembro tiene que ser siempre, cuando ve que alguien está quedándose atrás, ir y animarle. Dice Pedro que el que haga volver a un pecador tendrá de alguna manera recompensa en los cielos. Y es cierto. Si alguien que asiste a la iglesia, que asistió a la iglesia, se está quedando atrás, tenemos que tener ese corazón de preguntarle cómo estás, animarle. Pero, hermano, también es importante que entendamos que hay momentos en los cuales algunas personas decidieron quedarse atrás. Y es ahí donde es imposible para cualquiera el ir, retroceder y tratar de arrearlo hacia adelante. Y ahí está el punto, porque la unidad en Cristo la conseguimos solamente con los que amamos a Cristo. Y ese es el punto. Lo único que nos trae unidad genuina y real es el amor por Cristo. A mí me gusta el tenis, a otros les gusta el fútbol. No tengo afinidad con esa persona. Pero si ama a Cristo, estamos en el mismo equipo. Si ama a Cristo, si se está esforzando, si está luchando, seguimos juntos. Si ha caído,
Lo recogemos, lo levantamos, lo animamos y lo arrastramos. Porque ama al Señor, pero ha caído. Pero cuando alguien de verdad, en realidad no quiere pararse, no quiere caminar, no es mucho lo que podemos hacer. Entonces ahí es donde uno tiene que tener esa sabiduría para poder ver. Solamente podemos tener unidad con aquellos que aman al Señor. Porque son uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que ellos sean uno. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Y eso, hermanos, es difícil y complejo, pero es real, es real. El reino tiene que seguir extendiéndose. El reino tiene que seguir creciendo. Y en oportunidades vamos a ver gente que amamos que va a quedar en el camino. Y lo ideal es que no sea porque nosotros no hicimos nada al respecto, sino porque hicimos algo, pero su decisión fue quedarse ahí. Nuestro actuar debe ser continuar orando por esas personas, mostrándoles nuestro amor, pero tenemos que tener cuidado en no ser arrastrados por esas personas. Que a veces pasa eso. Y una cuestión que tiene que ver con la famosa ley de la gravedad, es que si alguien está colgando en un precipicio, agarrado de una roca, y alguien lo quiere ayudar, es mucho más probable que el que está colgando tire al otro al precipicio que el que lo quiere salvar lo tire hacia arriba. Porque la ley de la gravedad te tira hacia abajo. Entonces nunca tenemos que soltar a un hermano o una hermana que está caída, que está pasando por una situación. No, tenemos que preocuparnos, tenemos que orar, tenemos que animarles. Pero hay personas de pronto que han decidido quedarse ahí y uno ya no puede hacer nada. Entonces en amor uno continúa orando, continúa confiando en el Señor, que el Señor va a despertarle, que el Señor va a tocar su corazón. Pero ante eso ya uno no puede hacer mucho tal vez. Pero siempre quedarse con la conciencia tranquila de que uno hizo lo que tenía que hacer. Y ese es el punto. Cuando el Evangelio toca el corazón del hombre, genera de alguna manera una mirada colectiva, una mirada que ya no es singular, que no solamente nos preocupamos de nosotros, sino también de los demás. Y tiene que ver con aquellos que están en la misma sintonía que tú estás, de amor a Dios. Esta unidad tiene que ver con eso. Y solo podemos llegar a tenerlas con los que están apasionados por Dios. Si tú estás apasionado por Dios, si tú quieres que el Señor te transforme, si tú reconoces que eres un pecador, si tú reconoces que caes y que necesitas apoyo, que necesitas ánimo, estamos en el mismo carril, estamos en el mismo barco. Pero si el corazón se ha endurecido por algo y te estás alejando, en realidad es poco lo que los que están en primera fila con el Señor puedan hacer algo por esa persona. Entonces eso es lo que tenemos que saber. Lo único que nos lleva a la unidad, hermanos míos, es el amor por Cristo. Y la palabra dice, el Señor Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Con todas nuestras debilidades, con todas nuestras caídas, pero amamos su palabra. Pecamos, nos arrepentimos, nos desempolvamos y seguimos adelante. Y todos los que estamos en esa línea vamos a seguir. Porque la unidad solamente se consigue con quienes aman al Señor. Esa unidad que estamos hablando acá, esa unidad que trae el Espíritu Santo. Juan Calvino dijo en una oportunidad, el único vínculo verdadero de la unidad eclesiástica es Cristo el Señor. El único. Quien nos reconcilió con Dios el Padre y nos volverá a reunir de nuestra presente dispersión a la comunión de su cuerpo, para que así a través de su única palabra y espíritu crezcamos juntos en un solo corazón y en una sola alma. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. ¿Quiénes? Quienes aman al Señor. Solo puede haber unidad ahí. Por eso es tan complejo. Por eso es tan difícil de pronto. Es complejo ver dentro de la iglesia. A veces uno piensa que todas las personas que asisten a una iglesia son todos maduros en la fe, son todos hermanos. Entonces, pero eso no es así. No es así. Hay muchas personas que asisten a la iglesia, hay muchas personas que son simpatizantes del Evangelio, pero hay personas que van a la iglesia y que no aman al Señor, que creen que lo aman. También hay personas que aman al Señor, se caen, pecan, fallan, pero se arrepienten y reconocen que no hay otro lugar donde ellos puedan ir sino a Cristo y solo Cristo, y siguen adelante.
Pero cuando uno viene acá y los vemos los rostros, nosotros no sabemos así a primera vista quién es quién. No sabemos el nivel de madurez que tiene. Puede asistir 20 años a la iglesia y no haber nacido de nuevo. Puede tener 35 años de la iglesia y no amar al Señor o ser inmaduro en la fe. No lo sabemos. Por eso no podemos tener esa mirada o ese prejuicio ante las personas. Es el tiempo el que va diciendo quién es quién. Es el tiempo. Hermanos, yo lo he dicho, el único sello de aquel que ha creído en Cristo es la perseverancia. Porque yo me puedo caer, tú te puedes caer, pero es la perseverancia hasta el fin la que finalmente nos mostrará si hemos seguido al Señor o no. Pablo en su última epístola que escribe en 2 Timoteo dice, ha terminado la carrera. Él sabía que estaba en una carrera y ya estaba pronto su partida. Pero era una carrera larga. Y ese es el punto. Entonces, tenemos que entender bien, la unidad solo es posible con aquellos que aman al Señor. Y si alguien que ama al Señor falla, peca o retrocede, los demás que amamos al Señor entendemos porque estamos todos en la misma situación. Pero cuando alguien está y alguien deliberadamente decide volver atrás, honestamente no hay mucho que hacer. Y es ahí donde el rol de pronto del ministro, del pastor, siempre es puesto en tela de juicio. Porque, oye, esa persona que venía ya no viene. ¿Qué pasó con él? No hizo nada por él. Pero muchas veces las personas no tienen idea. No saben. No saben que se les llamó, que se les escribió, que se les citó, que nunca llegaron. Esa parte no la sabe la gente. Solamente ve que la persona X no viene ya. Y no es que quiera ponerme un parche antes de la herida, sino que estoy hablando de una realidad. Estoy hablando de una realidad. Todos tenemos, de alguna manera, los que amamos al Señor, momentos de desierto, y es ahí donde tenemos que animarlos, tenemos que apoyarnos, no tenemos que cansarnos. Pero hay que también reconocer que de pronto hay personas que han decidido eso y solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede tocar su corazón. Solamente Dios puede encender esa llama si es que Él la prendió alguna vez. Hermanos, las hormigas actúan como una unidad cohesionada y altamente organizada. Trabajan juntas en colonia para lograr sus metas en común. Para construir un nido, para encontrar comida, para defender ese nido que hacen, para cuidar a las crías. Cada hormiga tiene un rol específico en la colonia y se comunican por feromonas. Esto es interesante. Por feromonas y el tacto, porque son ciegas. Y esa colaboración que tienen estrecha y el reparto de las tareas le permite funcionar eficientemente en todo lo que hacen. Es increíble. Bueno, de hecho, el propio Salomón, cuando habla de la hormiga en el libro de Proverbios, dice, mira la hormiga, oh perezoso. Porque es un ejemplo que Dios nos dio para el trabajo. Pero aquí quiero enfocarme en la labor de las hormigas, cómo trabajan en equipo, en unidad por un solo fin. Hermanos, lo único que nos puede unir como iglesia, más y más a cada uno de los que estamos acá, es el amor por Cristo. Es lo único que nos une. De verdad, amados míos, eso es lo primero. Por tanto, si amas a Dios, tú vas a tener unidad con los que aman a Dios. Porque Dios produce eso, esa atracción. Eso es lo que vemos acá. Hermanos, es interesante ver cómo este texto se une con el capítulo 5. Vemos que termina el capítulo 4 hablando de la generosidad, del dar, que el propio Bernabé tiene, y vamos a hablar un poquito más allá de él. Pero el capítulo 5 habla de un matrimonio, Ananías y Zafira. Por un lado vemos cómo el Espíritu de Dios movió la generosidad a uno, pero por el otro lado vemos cómo el egoísmo y el querer aparentar hizo que un matrimonio muriera. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. La unidad en el Espíritu solo es posible con quienes aman a Dios. No es de otra manera.
Y no es mérito mío el amar a Dios. Él me llama y yo simplemente me dejo llevar por Él. Yo decido seguirle a Él. Y eso es tan importante. La unidad es solo posible con los que amamos al Señor, con todas nuestras imperfecciones, pero eso es. En segundo lugar, vemos en este pasaje la generosidad de la iglesia local. Dice el versículo 32. Dice, y la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Hermanos, los primeros cristianos se destacaron por la generosidad. Y aquí es algo que tenemos que apuntar, porque como les decía, de pronto hay mucho prejuicio en cuanto a esto. Los primeros cristianos no fue la primera sociedad comunista que existió, para que usted lo sepa, ya no tiene nada que ver una cosa con lo otro. La utopía marxista comunista de Marx es otra cosa, totalmente humanista. Dios no es el centro, el hombre es Dios y la comunidad es Dios. Eso es básicamente la filosofía de Marx. Por tanto, no confundamos y no ofendamos la obra del Espíritu Santo obrando a nuestros hermanos, confundiéndolo o relacionándolo con el comunismo, porque no tiene nada que ver. Lo que estamos hablando aquí es que estos hombres estaban tan unidos, tan unánimes, que entendían que Cristo los había salvado a todos ellos, a un pueblo. Y aquí viene este concepto que fue acuñado por los antiguos reformadores y aquellos que también vinieron post la reforma protestante, que se llama la comunidad del pacto o el pueblo del pacto. Estos hombres entendieron que ellos habían sido salvados personalmente, pero para ser parte de un pueblo, porque Dios siempre llama a un pueblo. Dios siempre llama a un pueblo, una gran nación. Por tanto, somos salvados individualmente, pero para pertenecer a una comunidad. Y esa comunidad es la comunidad del pacto. Hermanos, nunca queda más en evidencia la obra de Cristo en el hombre que cuando éste no solo ama a aquellos que fueron creados a imagen de Dios, o sea, a todas las personas, sino que además sirven y aman a quienes han sido comprados por la sangre del Cordero. Cuando tú eres salvado, Dios pone en tu corazón un cuidado especial y una atención especial por tus hermanos en la fe, aquellos que aman también al Señor. Y tú entiendes, Cristo es mi Señor, todo es de Cristo, yo soy de Cristo, mis hermanos son de Cristo, lo mío es de Cristo, lo mío es de todos los demás. No olvidemos esto, somos administradores de los bienes que Dios nos da. Y esto es un punto que cuesta tanto entender a cada uno de nosotros. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, somos mayordomos, administradores, nada es nuestro, todo es de Dios. Dios nos hace administradores de lo que Él tiene, para que trabajemos con esas cosas para darle gloria a Él. Eso es, no es tu tiempo, querido, es el tiempo de Dios. La pregunta no es ¿cuánto de mi tiempo voy a dedicar a Dios?, sino ¿cuánto del tiempo que Dios me da voy a dedicarlo a mí? Porque Él es lo primero. Porque todo es de Él. Si usted le dice Señor, si yo le digo Señor, usted está diciendo que Él es Dios, que Él es su dueño y que todo le pertenece. Entonces lo que entendieron estos hermanos fue eso. Fue decir, somos hermanos. Habían algunos que estaban pasando por necesidad y brotó de su corazón, y note bien esto, brotó de su corazón. No brotó del Estado, no brotó del Estado ponerle impuesto a todos para sostener a los más pobres. No, brotó del corazón de cada uno. Aquí el Espíritu Santo no les dijo a los apóstoles, dile a toda la gente que venda sus cosas y que traiga todo para acá. El texto no dice eso. El texto dice otra cosa ahí. Dice lo siguiente. Así que no había entre ellos ningún necesitado, versículo 34. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Hermanos, aquí no hay un mandamiento, aquí hay una motivación del corazón. El Espíritu Santo les puso eso en el corazón. Esto no quiere decir que nosotros vamos a ser como las comunidades Amish,
y ya, traigan todo a fin de mes y repartimos y vivimos todo con turbante y con cosas así. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el corazón que Dios puso ahí. Tú eres mi hermano, tú estás pasando necesidad. Nadie de mi familia tiene que pasar necesidad. Si esto es lo mismo que pasa en una familia, en la familia de carne, o debería, de sangre. Cuando un hermano está pasando por necesidad y esos hermanos se aman, se quieren, entre todos se juntan, se ponen de acuerdo y de alguna manera ayudan al que está pasando por una situación compleja. Esto en la familia de la fe es lo mismo, pero es un acto voluntario. Aquí no vemos presión. Aquí no vemos al apóstol Pedro diciendo, vengan a pactar. Pacte. No dice eso en ninguna parte. El Espíritu Santo movió el corazón de las personas. El Espíritu Santo llevó a estos hermanos a que miraran al lado y vieran la necesidad del que tenía y pudiesen colaborar. Aquí no dice que toda la gente vendió todo lo que tenía. Dice que muchos que tenían heredades, ¿qué son las heredades? Herencias. O casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían ahí para que ellos distribuyeran conforme a la necesidad de cada cual. Si esto fuese una ordenanza, ningún cristiano debería tener casa. Todos deberían venderla, pero no es una ordenanza. Es algo que Dios puso en el corazón en ese momento. Y de aquí rescatamos un principio, que es que como hermanos, aquellos que amamos al Señor, por su misericordia, por su gracia, tenemos que tener consideración con nuestros hermanos en la fe. Tenemos que ayudar al necesitado, sí, si podemos, lo hacemos. Pero nuestra prioridad es el hermano en la fe. Pablo lo dice a los Gálatas, haced bien a todos, principalmente o mayormente a los hermanos en la fe. Eso sale en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Entonces, está claro que tenemos que tener esta mirada hacia el lado. Cuando alguien mira a Dios, mira a Cristo, no solamente mira a Cristo, sino que mira al lado. ¿Y quién está al lado? Su hermano en la fe. Por tanto, si alguien está pasando por alguna necesidad, debo tener un corazón para eso. Pero, ¿cómo lo hace Dios? Mueve un corazón generoso. Eso es lo que vemos acá. Ellos vendían todo, sí, y ponían a los pies de los apóstoles. Los apóstoles de alguna manera se convirtieron en administradores de bienes de otras personas y no tenían ni idea, no estudiaron ingeniería en administración, nada. Sin embargo, ahí se vieron con la necesidad de poder repartir a los demás. Pero esto tiene que ver con la generosidad que Dios pone en el corazón de cada uno de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Queridos, en el Antiguo Testamento, Dios había dado una ordenanza a su pueblo. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Deuteronomio 15, 4. Dice, sin embargo, no habrá menesteroso entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra, que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. O sea, lo que estaba sucediendo acá es que este mandato que Dios le había dado a su pueblo empezó a calar profundo en el corazón de los cristianos para que ellos dijeran, no puede haber pobre entre nosotros porque somos hermanos. Entonces, solidariamente y movidos por algo voluntario, hacían eso para que el que no tuviera pudiese tener. Y eso es. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, dijo lo siguiente: siendo uno en mente y alma, no dudemos en compartir nuestros bienes terrenales con otros. Todas las cosas son comunes a todos, excepto nuestra esposa. Mire cuánta sabiduría hay acá. Eso decía Tertuliano, un padre de la iglesia. Porque entendemos que todo es de Dios. Porque entendemos que todo es de Dios. Y Dios nos da sin medida. Y si Dios te da, ¿es para que lo guardes? No. Hermanos, si Dios te da, es para que des. Es así. Santiago, el hermano del Señor, dice, ay de los ricos de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios les da para que den, pero ellos eran avaros. Vimos la parábola de los talentos hace unas cuantas semanas atrás.
Dios te da y te pide cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Dios te da para que des. Es así. No para que guardes, para que des. Ahora, ¿Dios va a poner en tu corazón eso? Sí, evidentemente. Pero también tienes que mirar tu corazón y ver si está endurecido. ¿Sabe una cosa, querido? Ustedes saben, me conocen, los que llevan años acá, saben que yo nunca, o solamente cuando me toca predicar de dinero, hablo de dinero. Yo no soy de esos pastores que andan ahí atracando a la gente, arriba las manos y todas esas cosas. El otro día escuché, vi un meme que decía la enseñanza del pastor. Hay dos cosas que nunca le pueden faltar cuando venga a la iglesia: la Biblia y la chequera, decía. No, ustedes saben que no, yo no soy así. Pero la palabra de Dios es clara y cuando toca hablar de esto yo lo hablo. Hermano, muchas veces pensamos que no podemos dar porque no tenemos lo suficiente para dar. Pero yo le quiero decir algo. Usted no tiene para dar porque no da. Usted no tiene que tener para dar. Usted tiene que dar para tener. Pero no en el sentido de esperar que como una transacción con Dios, Dios, yo voy a dar para que tú me des. No es así. Así no funciona esto. No funciona así. Pero la gente que no tiene es porque no da. Hermano, de verdad esto. A lo largo de mis años en Cristo. E insisto, yo no le estoy hablando de prosperidad ni nada por el estilo. Le estoy diciendo lo que he visto. Le estoy diciendo lo que he visto. Las personas que más tienen recursos económicos, que son cristianas, son las que más Dios ha puesto un corazón generoso en ellos. La dejo ahí. Hermanos, Dios pone un corazón generoso. Porque tú entiendes que todo es de Él y tú entiendes que tu hermano le pertenece. Y tu hermano está pasando por necesidad, tú le puedes apoyar, si es que puedes, evidentemente. Fíjense lo que dice Pablo a los Romanos en capítulo 15, versículos 25 al 29. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Aquí Pablo está hablando de que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por una necesidad económica. Había hambre en Jerusalén. Entonces, los hermanos, Pablo movió a los hermanos de las distintas iglesias a que pudieran dar para poder ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén y que estaban pasando por una situación. Hermanos, esto no es comunismo, esto es amor. Esto no es obligación, esto es generosidad que pone el Espíritu Santo. Es eso. Nada más. Nada más. Nada más. Ahora, obviamente, el corazón duro de pronto de uno, el corazón egoísta de uno, le encantaría saltarse estos pasajes. Yo me acuerdo que una vez se estaba hablando en una serie, en una iglesia X, se estaba hablando de esto, de una serie expositiva. Y todos estos pasajes se los comían, se los saltaban así. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es así. Somos así. Pero no. Tenemos que conocer todo el consejo de Dios. Y aunque esto nos cueste, aunque no nos guste, aunque naturalmente está en la palabra de Dios, amados, no podemos hacernos los locos. No podemos hacernos los locos. Tenemos que tener un corazón humilde ante la palabra de Dios. Hubo un hombre que llamó la atención de todos. Su nombre era José, a quien los apóstoles le llamaron Bernabé, hijo de consolación. Este Bernabé tenía una heredad, él era de Chipre, era un levita, y tenía una heredad. La vendió y trajo a los apóstoles para que pudiesen servir a otros. Queridos, ese Bernabé es el mismo padrino del apóstol Pablo en sus primeros años de ministerio. Un hombre que estaba dispuesto a dar para proveer la necesidad material de sus hermanos,
también fue alguien que estuvo dispuesto a entregarse para proveer la necesidad espiritual de aquellos que no tenían a Cristo en sus vidas. Muchos dicen, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Bueno, ahí tiene que haber un ejemplo. Ese tipo de gente Dios usa. La que entiende que nada de ellos. La que entiende que todo es por gracia. Ese tipo de gente usa a Dios. La iglesia local y su generosidad. En tercer lugar, el testimonio de la iglesia local. Acompáñame al versículo 33. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. Fíjese que el versículo 33, y esto es para esto, pónganle mucha atención porque es solo para eruditos. El versículo 33 viene después del versículo 32. Qué revelación más grande, ¿cierto? Y el versículo 32 termina diciendo eso, que todos tenían un corazón, que todos vendían y daban a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran conforme a la necesidad de cada cual. Y posteriormente, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. O sea, acá el testimonio de los apóstoles con poder viene producto de que la iglesia estaba haciendo lo que tenía que hacer, mostrando amor los unos por los otros. Nunca, escuche bien, nunca Cristo es más exaltado que cuando la iglesia local se ama entre ellos. ¿En serio? Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. El poder de la predicación de los apóstoles en la verdad de la resurrección venía porque la iglesia estaba cumpliendo con amor, en amarse los unos a los otros, demostrándolo de qué manera, ayudándose económicamente. Esa es una manera de mostrar amor. También está el preocuparse de verdad por necesidades espirituales, tal vez oración por los demás. Poner el hombro cuando el otro está triste. Apoyarle y escucharle cuando quiere sacar todo lo que tiene guardado adentro. Eso es amor por tu hermano. Y Cristo es exaltado cuando nos demostramos amor los unos por los otros. Hermanos, esto es tremendo. El poder de nuestro testimonio es mayor cuando, como iglesia local, estamos cumpliendo el mandato de amarnos los unos a los otros. ¿Qué tan eficientes somos en nuestra labor de predicar a Cristo y a Cristo resucitado? Hermanos, el Cristo resucitado es vindicado cuando aquellas personas que fueron compradas por su sangre se aman. Porque personas tan distintas se pueden amar solo cuando Cristo las ha salvado. Y eso es tremendo. Es tremendo, queridos. Alguien dijo en una oportunidad lo siguiente. Ser de un solo corazón y solo de un alma. En este pasaje parece significar no solo estar de acuerdo en todos los asuntos en disputa, sino también en considerar las necesidades de los demás como propias. Y eso es amor. Por tanto, queridos, la iglesia local tiene que ser unida. Queridos, la iglesia local tiene que ser generosa. La iglesia local tiene que testificar a Cristo. Y esto es una cadena. No podemos testificar bien de Cristo si no somos unidos, si no nos amamos. Hay muchas maneras prácticas de demostrarlo. Aquí hay una. La generosidad con los recursos económicos. Pero hay muchas maneras de demostrar amor los unos por los otros. Hoy, amar a alguien es darle tiempo. Hoy no hay mayor muestra de amor a alguien que darle de tu tiempo. Porque nuestras agendas están copadas, están de verdad tremendas.
Pero darle un tiempito a alguien es mostrarle tu amor. Hacer un espacio en la agenda es darle amor. En responderle a alguien es darle amor. Amémonos, hermanos. Y de esa manera demostremos que Cristo nos ha hecho nacer de nuevo, que Cristo nos ha dado de su amor. Y de esa manera también testificaremos del Señor de mejor forma. Oremos a nuestro Dios.